En este tercer video de la serie Control y Seguimiento de la Gestión Financiera Pública, vamos a examinar aspectos del control fiscal. Pero antes de iniciar nuestra exposición, queremos destacar algunos aspectos del control fiscal que se verán con mayor profundidad a medida que avancemos en esta exposición. Aquí queremos señalar que la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración y la de los particulares u otras entidades que manejen fondos públicos. También es preciso mencionar que la Contraloría General ejerce control preferente frente a sus similares de nivel territorial. En las competencias, entre las Contralorías se aplican los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control fiscal desde hace algunos años es posterior y selectivo y también podrá ser preventivo y concomitante, pero este último con un carácter excepcional. No podrá haber reserva legal alguna para acceder a la información por parte de las Contralorías. El Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno para un periodo de 4 años. El control fiscal incluye un seguimiento a los recursos públicos, al igual que controles financieros, de gestión y de resultados, teniendo en cuenta la eficiencia, economía, equidad, el desarrollo sostenible y la valoración de los costos ambientales. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, con algunas excepciones, les corresponde al ente de control de este nivel de gobierno. La gestión fiscal de las Contralorías, incluida la Contraloría General, lo ejerce la Auditoría General de la Nación. El control fiscal está fundamentado principalmente en la Constitución Política, más concretamente en los artículos 119, 267, 268, 271, 272, 274. Y también en las leyes 43 de 1993, en el decreto ley 403 del año 2000 y en otras disposiciones que se han venido expidiendo. Es bueno mencionar que los artículos de la Constitución que acabamos de señalar, con excepción del artículo 119, fueron modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019. Como ustedes lo saben, los actos legislativos son aquellos actos a través de los cuales el Congreso de la República modifica la Constitución. Hagamos un apretado resumen sobre el desarrollo histórico del control fiscal en Colombia. Hasta 1923 existieron en el país algunos tribunales y cortes de cuentas que se encargaban de realizar el control fiscal. En este año 1923 llegó al país una misión de expertos lideradas por Edwin Walter Kemmerer. Como producto de las recomendaciones de esta misión de expertos, se creó la Contraloría General de la República, el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, actualmente conocida como Superintendencia Financiera. Y hasta 1975 más o menos, los lineamientos trazados por Kemmerer se tuvieron en cuenta en nuestro país. En este año 1975 se expidió la Ley 20, que reforzó los controles previo, perceptivo y posterior que ya se venían realizando desde la misión Kemmerer. Pero llegamos al año 1992, un año después de haberse expedido una nueva constitución, y estos controles previo y perceptivo desaparecieron y por el contrario se le dio un gran realce al control posterior y selectivo. Y últimamente, en el año 2019, se expidió un acto legislativo, como ya lo mencionamos, y en desarrollo de ese acto legislativo se expidió el decreto ley 403
que refuerza el control fiscal en el país. Como ya se dijo, el artículo 119 de la Constitución Política señala que la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. El Contralor General de la República, como también ya se mencionó, es elegido por el Congreso de la República en pleno, esto es, Senado y Cámara de Representantes, por mayoría absoluta en el primer mes de sesiones para un periodo igual al del presidente de la República. De las novedades a resaltar en los cambios que se le han introducido al control fiscal, es bueno señalar el control macro. ¿Y en qué consiste este control macro? Es evaluar en el nivel agregado el comportamiento de las finanzas del Estado y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos expresados por el gobierno. Igualmente, este control macro evalúa el impacto de las políticas económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el bienestar general y la posición fiscal del sector público. Ampliemos aspectos sobre este tema. En relación con el control macro que acabamos de mencionar, surge esta pregunta: ¿cuáles son los objetivos macroeconómicos del Estado y a través de qué instrumentos los puede lograr? No existe unanimidad de criterio en cuanto a qué objetivos debe perseguir la política económica, pero entre diversos autores más o menos existe consenso alrededor de estos. Procurar por una redistribución equitativa del ingreso y de la riqueza. Adelantar las acciones necesarias para que haya una eficiente provisión de los bienes públicos y de consumo colectivo. Evitar que haya desequilibrio económico. Hay que buscar ante todo la estabilidad económica entendida como tal, como el control del desempleo, de la recesión, de la inflación y buscar en cierto modo el equilibrio en la balanza de pagos. Fomentar para que haya crecimiento económico, entre lo más importante, pero también podemos agregar otras como mejorar la calidad de vida, la conservación del medio ambiente y otros más. Para el logro de los objetivos propuestos, la política monetaria se vale de varios instrumentos. Reseñemos cuáles son. Tenemos en primer lugar la política fiscal, que se apoya a su vez en los tributos, gasto público, deuda pública y presupuesto. Tenemos también la política monetaria con sus instrumentos más primordiales, que son la emisión primaria, la tasa de interés, el encaje bancario, los cupos y tasas de redescuento, las operaciones de mercado abierto, OMA, etc. La responsabilidad de la política fiscal recae ante todo en el ministro de Hacienda. Y en lo que tiene que ver con la política monetaria, en la Junta Directiva del Banco de la República. Podría afirmarse que la política monetaria tiene otra política que es complementaria, pero que anteriormente era autónoma, y es la política cambiaria, y que tiene también como sustento o como base las subastas automáticas de compra o venta de divisas, la subasta discrecional, la compra o venta directa de divisas. La política cambiaria en los últimos años ha perdido protagonismo frente a la monetaria. Pero también podríamos señalar como instrumento de la política económica la política exterior, que tiene que ver con aranceles, cuotas de importación, exportaciones, el otorgamiento de subsidios, la apertura económica. También hace parte de estos instrumentos de la política económica la política agraria, cafetera, industrial, laboral, entre las más representativas. En estos asuntos de
estabilización macroeconómica, esto es, tratar de controlar el desempleo, la inflación, la recesión, juega un papel muy importante, un concepto desarrollado a partir de las tesis keynesianas, la demanda agregada. ¿Qué es eso de la demanda agregada? La demanda agregada es la suma del consumo, C, más la inversión de los particulares o el gasto que realizan los particulares, que para estos efectos se denomina inversión, más el gasto que realiza el gobierno, más las exportaciones menos las importaciones. Este modelo es el que ha servido para orientar la política fiscal no solamente de países como Colombia, sino de una gran cantidad de países pertenecientes a la órbita capitalista. Y esto a partir de la expedición o más bien de la publicación del libro La teoría general del interés, la ocupación y el dinero, que marcó la pauta para la formulación de las políticas económicas y fiscales en buena parte del mundo capitalista. Si hay problemas de inflación, entonces se buscará disminuir el consumo, disminuir la inversión, disminuir el gasto público, que es lo que se denomina medidas contraccionistas. Las medidas contraccionistas son aquellas que están orientadas o cuyo efecto es una disminución en el consumo. Por el contrario, las medidas de tipo expansionista son aquellas cuyos resultados esperados es un aumento en el consumo, en la producción. Y volviendo al tema del control fiscal, ¿qué se entiende por vigilancia y control fiscal? Son dos términos interrelacionados, pero que tienen algunas sutiles diferencias. En esta parte de la exposición pregunto, ¿qué se entiende por vigilancia fiscal, control fiscal, objeto de vigilancia y control, sujeto de vigilancia y control y órganos de control fiscal? Resolveremos algunos de estos interrogantes así. Vigilancia fiscal es la función pública de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen de fondos o bienes públicos que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa. Podemos agregar que la vigilancia fiscal consiste en observar el desarrollo o ejecución de los procesos de toma de decisiones de los sujetos de control, pero sin intervenir en aquellos o tener injerencia en estas. Así, con posterioridad al ejercicio de la gestión fiscal, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal. En tanto que el control fiscal ha sido definido como la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuesto y normatividad aplicables y logran efectos positivos sobre la consecución de los fines esenciales del Estado y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los presupuestos para ellos. Como se ve, existe una íntima relación entre vigilancia fiscal y control fiscal. Simplemente que la primera es observar, digamos que desde lejos, los procesos, pero sin entrar a evaluarlos directamente. Mientras que en el control fiscal, pues ya se despliegan
algunas acciones y van a tener como unos resultados, entre ellos un proceso de responsabilidad fiscal. Agregaremos a la anterior definición que el control fiscal actualmente es ejercido de manera posterior y selectiva sin perjuicio del control concomitante y preventivo. En esto se va a diferenciar al tipo de control que existía antes, donde se daban los controles previos, preceptivo y posterior, que fueron eliminados y se reforzó el control posterior con una diferencia en que ya no es integral como pasaba en el pasado, sino de manera selectiva. Pero a veces se puede dar un control de manera simultánea con los hechos. Es el denominado control concomitante y preventivo que veremos más adelante. Pero ¿en qué consistieron los controles previos, preceptivo y posterior? Fueron modalidades de control que practicó la Contraloría General y por extensión las Contralorías Territoriales, consistente en que antes de que se llevara a cabo alguna operación, esta tenía que ser revisada y aprobada por la Contraloría, el control previo. Ya después, cuando se recibían las obras, los servicios o los bienes, los funcionarios de la Contraloría tenían que dar testimonio, tenían que dar fe que esos bienes, elementos o lo que se adquiriera estuviese acorde con lo contratado. Posteriormente, la Contraloría volvía a hacer otro control denominado posterior al momento de estudiar la cuenta que le presentaban los diferentes responsables de los bienes y de los recursos del Estado, básicamente los almacenistas y los tesoreros. ¿Qué son los objetos de vigilancia y control? Podríamos decir que son todas las entidades públicas, incluidas también aquellas empresas particulares o particulares que manejen recursos públicos. Por lo tanto, incluimos los órganos que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos independientes, los órganos electorales, en fin, todas las entidades de carácter público. Al respecto, conviene señalar que el presupuesto nacional lo van a integrar los presupuestos de la rama judicial, legislativa, fiscalía, procuraduría, defensoría del pueblo y otros, pero si a este presupuesto le sumamos los presupuestos de los establecimientos públicos, obtendremos entonces el presupuesto general de la nación, que es el que aprueba el Congreso de la República. Si a este presupuesto le sumamos los valores ejecutados por las entidades descentralizadas territorialmente, y aquí hacemos mención a los departamentos, distritos y municipios, como también los resguardos indígenas que manejen recursos o por servicios, incluyen dentro de esta categoría las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y otras entidades asimiladas a una y a otra. Los recursos manejados por particulares o entidades que manejen fondos de la nación, fondos sin personería jurídica, especiales o cuentas, y de esta manera obtenemos entonces el presupuesto general del sector público. Ha dicho la Constitución que la Contraloría General de la República tiene competencia para vigilar todos los recursos que integren el presupuesto general del sector público. Esto le da entonces competencia para también controlar los recursos que manejen particulares, por ejemplo, las cajas de compensación familiar o las cámaras de comercio. También le da competencia a la Contraloría General e invocando, digamos, un control prevalente, le da competencia a la Contraloría General para fiscalizar los recursos de las entidades territoriales, pero siguiendo un procedimiento que veremos más adelante.
Para efectos de gestión y de control, debe considerarse el enfoque de presupuesto orientado a resultados. ¿En qué consiste este enfoque? Antes de responder, señalemos que en el pasado el control fiscal se circunscribía a un control numérico legal, esto es, verificar que las operaciones aritméticas estuviesen bien hechas y que los ingresos y los gastos se ajustaran a la normatividad vigente. Esto lo hacía la Contraloría General de la República y, por extensión, las Contralorías Territoriales. Pero ha venido produciéndose un cambio en la concepción del control fiscal. Se ha avanzado un poco, sobre todo a partir del año 2019. Ahora, la Contraloría debe practicar un control de gestión. Por eso es indispensable conocer la estructura y la forma en cómo está planteado el plan de desarrollo y los objetivos, metas y fines que tenga una institución. Este enfoque de presupuesto orientado a resultados ha venido abriendo paso en los últimos años en el país y es una modalidad de presupuestación en donde antes saber qué es lo que se va a comprar, lo que se plantea es qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los resultados que se esperan. Este enfoque no tenía un fundamento legal, lo vino a tener inicialmente en el plan de desarrollo del gobierno de Duque y posteriormente ratificado en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro. Y entonces, en adelante, tanto en los planes de desarrollo como los presupuestos deben estructurarse pensando en unos resultados. O sea, en adelante, todo presupuesto debe señalar cuáles son los resultados que se esperan de la gestión. Esto que inicialmente era de carácter voluntario, ya adquirió la condición de ser obligatorio. Respecto a qué órgano se considera como de control fiscal, que hace parte de la pregunta que señalamos atrás, podemos decir o repetir lo que ya dijimos. Son órganos de control fiscal la Contraloría General de la República, quien ejerce cierta tutela sobre las demás Contralorías territoriales. También aquí incluimos las Contralorías departamentales, las Contralorías distritales y las Contralorías municipales. También hace parte de este listado la Auditoría General de la Nación. Estos órganos son los encargados de la vigilancia y el control fiscal en sus respectivos ámbitos de competencia, señalando que la Auditoría General de la Nación es el ente encargado de controlar a las Contralorías. ¿Quiénes ejercen los controles fiscales en los departamentos, distritos y municipios? Esta pregunta ya la resolvimos al iniciar esta charla, pero volvemos a ratificar que el control fiscal de los departamentos, distritos y municipios lo ejercen las contralorías que operan en esos niveles. Pero agregamos algo más. De acuerdo a la ley 617 de 2000, se determinó que solo pueden tener contraloría los municipios de categoría especial, primera y los de segunda con una población superior a los 100.000 habitantes. En los demás casos, el control fiscal lo ejerce la Contraloría Departamental, quien para estos menesteres no le podrá cobrar al municipio o el distrito valor alguno, con excepción del control que ejerce a las empresas industriales y comerciales del Estado y asimiladas de estos niveles de gobierno. También ha determinado la misma ley 17 que los municipios y distritos de categoría especial, primera y segunda, con más de 100.000 habitantes y que en principio podrían tener contraloría, estas las pueden suprimir cuando tengan incapacidad económica debidamente demostrada. Para el efecto, esta incapacidad debe ser refrendada por la Contaduría General de la Nación. Agrego
que los salarios de los contralores territoriales no puede ser mayor al del alcalde o gobernador de la respectiva circunscripción. Adiciono, los gastos máximos de las contralorías departamentales corresponde a un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Cuál es ese porcentaje? Si es de categoría especial, del 2.2%, si es de segunda, el 3.2%, tercera y cuarta, el 3.7%. A este porcentaje se le agrega lo que recauden las contralorías departamentales por cuota de auditaje, un 0,2% de los ingresos neteados de las respectivas entidades, que deben cancelar ¿quiénes? Las empresas industriales y comerciales del Estado, de las áreas metropolitanas, las empresas de servicios públicos y sociedades de economía mixta que sean de ese nivel de gobierno. El valor de la cuota de auditaje que deben pagar las entidades descentralizadas se determina partiendo de los ingresos ejecutados de la vigencia anterior, de los cuales se descuentan algunos recursos como los de crédito, los ingresos por venta de activos, en fin, se hace toda una depuración a la cual se le aplica finalmente el 0,2%. Los gastos de las contralorías departamentales crecerán porcentualmente de un año a otro en la cifra que resulte mayor al comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente año por el respectivo distrito o municipio. Aquí hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que los municipios tienen la capacidad técnica como para poder proyectar el índice de precio para el siguiente año que se va a dar en su respectiva circunscripción? Ya que hemos hablado de los ingresos corrientes de libre destinación, recordemos en qué consisten los mismos. Los ingresos corrientes de libre destinación equivalen a restar de los ingresos corrientes que tengan los departamentos o los municipios aquellas rentas que por mandato de la Constitución o de la ley ya tienen un fin predeterminado. Son las denominadas rentas de destinación específica. Son rentas de destinación específica en el nivel departamental las que se muestran en la siguiente lámina, resaltando las provenientes del Sistema General de Participaciones de Forzosa Inversión entre las más llamativas. Con la finalidad de reforzar lo que vamos a decir más adelante, les pido en esta parte de la exposición que elabore un escrito en donde explique y analice cada uno de los principios en que se fundamenta el seguimiento y el control fiscal. Adicional a lo anterior, exprese su opinión respecto a la pertinencia de cada uno de estos principios considerando las condiciones económicas y sociales de diferentes partes del país. B. Si efectivamente estos principios contribuyen a combatir la corrupción en un país en que este fenómeno cada vez crece con mayor envergadura. Son principios del control y seguimiento financiero, o más bien sobre el seguimiento y el control fiscal, lo siguiente: la eficiencia, eficacia, equidad, economía, concurrencia, coordinación, desarrollo sostenible, valoración de los costos ambientales, efecto disuasivo, especialización técnica, inoponibilidad en el acceso a la información, tecnificación, integralidad, oportunidad, prevalencia, selectividad y subsidiariedad. El principio de eficiencia está relacionado con el mejor uso de los recursos públicos. Se nos dice que se debe propender por la mayor racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso de esos recursos, de manera que se pueda maximizar los resultados, lo que es lo mismo, con iguales costos, mayores productos
o iguales productos con menores costos. Pero desde el punto de vista económico, ¿cómo podemos definir la eficiencia? La eficiencia la podemos examinar desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del consumo. Mirado desde el punto de vista de la producción, habrá eficiencia cuando dada una combinación de factores o de recursos no sea posible aumentar la producción de un bien sin disminuir la producción de otros. Si en un nivel de producción es posible con los mismos recursos aumentar la producción del bien A sin disminuir la del B, ese punto es ineficiente. Y habrá eficiencia cuando para aumentar la producción de A sea indispensable disminuir la producción de B o viceversa. Desde el punto de vista del consumo, diremos que la eficiencia se da en aquel punto donde para aumentar el bienestar de unos haya que sacrificar el bienestar de al menos una persona. Igual que en el caso de la producción, si es posible con los mismos recursos aumentar el bienestar de unas personas sin disminuir el de otros, estamos en un punto ineficiente. Pero si al momento de tratar de mejorar el bienestar de unos haya que sacrificar el de otros, habremos llegado a un punto de máxima eficiencia dentro del consumo. ¿Qué es el óptimo de Pareto? Este es un concepto muy relacionado con el de eficiencia y nos señala que es una situación en la cual no es posible, mediante una reasignación de factores, mejorar a alguien sin empeorar por lo menos a una persona. Nos quiere decir entonces que el óptimo de Pareto es aquel nivel de máxima eficiencia. Pero conviene tener presente que la eficiencia es un concepto relativo en el tiempo. Lo que en el pasado podía ser eficiente, en el presente no, dado los adelantos científicos y tecnológicos que se han dado. Igualmente, lo que hoy puede ser una situación eficiente, en unos días o meses puede que no, porque los adelantos, como yo dije, científicos o tecnológicos pueden tornar como eficientes los procesos actuales. En materia tributaria, la Constitución exige que haya eficiencia en el manejo de los recursos, al igual que plantea los siguientes principios de tipo fiscal. Que haya equidad, que haya eficiencia y que haya progresividad. Que haya equidad nos está señalando que las personas que tengan la misma capacidad de pago, la misma condición económica, deben ser tratadas de la misma manera. Que haya eficiencia, lo podemos mirar desde dos puntos de vista. Uno, que el costo de recuperar o de recaudar un tributo no vaya a superar los ingresos que se obtienen de él. Y dos, que con ese tributo se puedan obtener los objetivos que se plantearon. Así, por ejemplo, si hay un tributo que va orientado a disminuir el consumo de licores, pues la eficiencia de ese tributo se dará cuando efectivamente disminuya el consumo de licores. Recientemente el gobierno promulgó o estableció algunos tributos que gravan el consumo de ciertos bienes que perjudican, eso dicen los expertos, la salud. Por eso se prohibieron o se les fijaron tributos a aquellos productos ultraprocesados. Si se logra la disminución de ese producto, entonces se dirá que el tributo ha sido eficiente. Progresividad nos señala en que personas con distintas capacidades de pago deben ser grabadas de manera distinta, de tal manera que aquellas personas con mayor capacidad de pago deben tributarle un mayor valor al Estado. Otro principio del control y seguimiento fiscal es el de la eficacia. Este tiene que ver
con el logro de los propósitos. Para estos efectos es indispensable tener en cuenta cuáles son los objetivos y las metas que se proponga el ente público y en qué documentos se plasman estos objetivos y estas metas, primordialmente en el plan de desarrollo, pero también en los planes sectoriales, en los planes institucionales y en los planes de acción anual. Estos documentos van a ser los referentes para mirar si la entidad está actuando o no con eficacia. Y al respecto, la ley nos dice que la eficacia o los resultados más bien de la gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. Aquí solamente la eficacia no solamente se refiere al logro de los objetivos, sino que estos deben obtenerse dentro de unos términos y a unos costos que sean razonables. La equidad nos señala que la vigilancia fiscal debe propender por medir el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, lo que nos permite señalar entonces que los impuestos deben estructurarse de tal manera que pueda lograr unos objetivos redistributivos al igual que el gasto público. Y con la política económica y fiscal, a través de qué medios o criterios se puede lograr la equidad redistributiva que no solamente lo plantea la constitución política, sino también la ley que orienta y reglamenta el control fiscal. Para estos efectos redistributivos pueden ser de muchísima utilidad los subsidios que entrega el gobierno, bien sea a personas o a comunidades, o a través de la aplicación de los criterios de equidad horizontal, equidad vertical, como también teniendo en cuenta la capacidad de pago y el beneficio que reciban los contribuyentes. En la búsqueda de un equilibrio regional para cerrar las brechas que existen entre regiones ricas y prósperas y las pobres, se han creado las transferencias, siendo las más importantes la del Sistema General de Participaciones y la del Sistema General de Regalías. Y para disminuir la distancia, las brechas entre los diferentes grupos sociales, se han creado los subsidios, siendo lo más importante los que van destinados a cubrir educación, salud, agua potable, vivienda de interés social, entre los más llamativos. Pero aquí surge un interrogante, o desde hace mucho tiempo se han venido planteando este interrogante. Las transferencias generan pereza fiscal en los gobiernos y en los individuos receptores. Algunos dicen que la existencia de las transferencias regionales conllevan en que las regiones no se esmeren en tratar de recaudar más tributos y que los individuos en la espera de los subsidios gubernamentales tampoco se esfuercen en lograr fuentes alternativa de ingresos. Para la redistribución del ingreso y la riqueza se han venido aplicando algunos criterios que se agrupan, bien sea vía ingresos o vía gastos. Vía ingresos se aplica el criterio de equidad horizontal que nos dice que contribuyentes o ciudadanos que tengan una misma capacidad de pago se les debe tratar tributariamente de la misma manera. En cambio, que el principio de equidad vertical nos señala que personas con distintas capacidades de pago deben ser grabadas de distintas maneras. Esta es la justificación o el fundamento teórico de los denominados impuestos progresivos. Pero también se aplica el criterio del beneficio que indica que las personas deben tributarle al Estado en proporción a los beneficios que de él reciban. Este principio del beneficio se materializa en la práctica a través del cobro de las tasas y de las contribuciones, siendo las tasas aquellos cobros que hace el Estado cuando presta un servicio, y las contribuciones es un intermedio entre impuestos y las tasas porque tienen elementos coercitivos, pero a su vez la persona recibe un beneficio. También se aplica el criterio de capacidad de pago medido a través de
la renta que obtenga el individuo, su nivel de consumo, el patrimonio y la propiedad de ciertos bienes. Vía gastos se puede lograr la redistribución del ingreso tratando de focalizar los gastos de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas. Son índices de capacidad de pago que sirven a la vez para estructurar algunos impuestos. La renta se parte de la base que la persona que obtenga más renta pues tendrá más capacidad de pago. Este índice de capacidad de pago da lugar a la estructuración del impuesto a la renta. Quiero señalar, quiero enfatizar que el índice es la renta, no el impuesto a la renta. Igualmente, sirve como criterio para medir la capacidad de pago el consumo, partiendo del supuesto que las personas que más capacidad de pago tienen, pues consumen más y un consumo mayor, más cualificado. Este criterio se materializa a través del cobro del impuesto al valor agregado y de la mayoría de los impuestos que se cobran en el país. Bien, sirve a estos propósitos de medir la capacidad de pago el patrimonio, que se entiende como tal lo que tiene un individuo menos lo que debe. Este criterio se materializa a través del impuesto al patrimonio. También son índices de capacidad de pago la propiedad de ciertos bienes, tales como vehículos y bienes inmuebles que sirven de base para el cobro del impuesto a los vehículos y para el impuesto predial. Téngase en cuenta que la propiedad de ciertos bienes pues está incluida dentro del patrimonio de las personas. ¿Qué son impuestos directos, indirectos y progresivos? Podríamos decir que los impuestos directos son aquellos que gravan directamente la renta y el patrimonio de las personas, en tanto que los indirectos gravan más que todo el consumo, pero la condición de indirecto se da porque la persona que le paga el impuesto al Estado no es quien lo va a asumir realmente, porque éste se lo traslada a través de un sobreprecio al consumidor final. Y son impuestos progresivos aquellos que al aumentar la capacidad de pago del contribuyente, aumenta el impuesto a pagar tanto en términos absolutos como en términos relativos. El prototipo de impuestos directos es el impuesto a la renta. Es bueno señalar que, por lo regular, los impuestos directos son progresivos, en tanto que los impuestos indirectos en su mayoría, o más bien casi todos, son impuestos regresivos. Esto es, que al aumentar la capacidad de pago del contribuyente, estos disminuyen en términos relativos. ¿El sistema tributario colombiano es equitativo? Le dejamos aquí esta pregunta para debate. Otras alternativas para lograr una redistribución del ingreso y la riqueza puede ser a través de la remuneración de los factores, salarios, intereses y ganancias. Algunos programas de gastos específicos que realice el gobierno a través de seguridad social, pago de seguro de desempleo y de pensiones, transferencias que hace el gobierno en la actualidad. Funcionan las transferencias para familias en acción, Colombia Mayor, jóvenes en acción, los recursos del Sistema General de Participaciones orientados a financiar el gasto social, también los subsidios en servicios públicos, los subsidios a la demanda para la compra de vivienda básicamente. Igualmente la fijación de un salario mínimo para tratar de que las personas de menores ingresos pues puedan tener una remuneración más o menos digna. Igualmente la existencia de bienes exentos y excluidos del IVA. En las siguientes presentaciones vamos a ver o vamos a examinar algunos instrumentos que se han desarrollado para observar si existe o no redistribución del ingreso y de la riqueza. Podemos mencionar entre estos la denominada curva
de Lorenz, que es una representación gráfica que permite relacionar y observar porcentajes acumulados de una variable frente a otra igualmente acumulada. Como se desprende de la definición, no solamente se puede aplicar para mirar si hay redistribución del ingreso o la riqueza, sino también para otros fines diferentes. Esta curva de Lorenz se puede representar, por ejemplo, cómo se redistribuyen los ingresos entre los diferentes segmentos poblacionales. Así, por ejemplo, se podrá graficar qué tanto porcentaje de la riqueza pertenece a un determinado porcentaje de la población. Ya voy. Veamos la siguiente gráfica. Comparemos una variable que podría ser población o cualquier otra y riqueza o cualquier otra variable. Si la distribución acumulada es proporcional, al graficarla, la curva coincidirá con una línea recta de 45 grados respecto al eje vertical. De esta manera, podemos decir que el 50% de la población pues recibe el 50% del ingreso o de la riqueza. ¿Es equitativa esta distribución siendo proporcional? Para algunos sí, pero para otros no, dado de que no todos los miembros de la sociedad se esfuerzan de la misma manera para obtener ingresos o para obtener renta, y entonces si la renta se distribuye equitativamente, se estaría premiando en algunos casos a los holgazanes. Dejo a criterio de ustedes. Ahora bien, si la distribución no es proporcional, esto es, si existe algún grado de concentración, la curva se alejará del eje central. Y entre más se aleje, pues se podrá concluir que la distribución es inequitativa. Partamos de la gráfica anterior en donde se daba una distribución proporcional entre la población de la riqueza o de los ingresos. Ahora grafiquemos otra curva, esta alejada del centro. De acuerdo a esta curva, entonces podríamos decir que el 70% de la población solamente posee el 25% de la riqueza o solamente obtiene el 25% de los ingresos, con lo cual se puede concluir que el 30% del resto de la población pues recibe el 75% de los ingresos o es poseedora del 75% de la riqueza. Podemos trazar otra curva más, esta todavía más inequitativa para algunos o menos proporcional. En este caso, podríamos decir que el 90% de la población estará recibiendo el 25% de los ingresos, o también que el 10% de la población recibe el 75% de los ingresos. Pero puede darse un caso contrario, se puede dar un caso de discriminación positiva, en cuyo caso se generaría la siguiente curva. En este caso, podríamos decir que el 25% de la población podría estar recibiendo el 75%, digamos que de los subsidios que esté entregando el gobierno. Pero también podría interpretarse de una manera distinta. Veámoslo, por ejemplo, los subsidios que se entregan a las personas que van a estudiar al exterior. Y aquí podríamos decir, por ejemplo, que el 25% de las personas más ricas del país están recibiendo el 75% de los subsidios gubernamentales para adelantar estudios en el exterior. Aquí quiero señalar que los estudios en el exterior muestran una concentración de riqueza o contribuyen a una concentración de riqueza porque los que pueden acceder a estos beneficios son personas de segmentos poblacionales de altos ingresos. Podemos señalar que entre mayor sea la concentración, mayor será el alejamiento del eje central, como se pudo observar en la gráfica anterior.
A partir de la curva de Lorenz, un economista de apellido Gini desarrolló un coeficiente que lleva su nombre. Este coeficiente es una medida de desigualdad muy utilizado o de concentración de riqueza que está relacionado, como ya lo dije, con la curva de Lorenz. Su resultado, por convención, debe fluctuar entre 0 y 1. Si es 0, se señalará que hay una distribución equitativa, o por lo menos igualitaria, de la variable que se esté analizando. En tanto que si este indicador aumenta de valor, quiere decir que hay una mayor concentración, siendo 1 el de mayor concentración, el de la concentración absoluta. Miremos esta gráfica y la línea AB, una línea que muestra una distribución proporcional o equitativa para algunos. La zona debajo de esta línea AB, por convención y de acuerdo a Gini, vale 1. Y también sabemos que a medida que una curva de Lorenz se aleja de esta línea central, quiere decir que hay una mayor concentración. Y al haber una mayor concentración, el valor o el indicador de Gini se va aumentando hasta llegar a 1, que es el indicador de concentración máxima. Continuando con los principios que rigen el control fiscal, examinamos ahora el de economía, que aunque es un principio de control fiscal, también debe ser aplicado por las entidades que manejan recursos públicos. Este principio nos dice que la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y eficiencia, tratando de optimizar el tiempo o el uso del tiempo y los demás recursos públicos de que se disponga, y lograr el más alto nivel de calidad en los resultados. Los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, que también rigen el control fiscal, los vamos a encontrar en otras actividades públicas, pero en este caso nos dice la ley que la Contraloría General de la República comparte la competencia de la vigilancia y control fiscal sobre los sujetos y objetos de control fiscal de las Contralorías territoriales. Esto es, que en un momento dado la Contraloría puede participar de los controles que estén realizando las Contralorías de los departamentos y de los municipios. Coordinación. También nos señala la ley que en el ejercicio de estas competencias de concurrencia donde interviene la Contraloría y también las Contralorías territoriales, este se debe hacer de manera armónica y colaborativa, obviamente para evitar que se presenten tropiezos, de modo que las actuaciones entre la Contraloría General y los demás órganos de control fiscal resulten complementarios y conducentes al logro de los fines estatales. Simplemente nos está diciendo que la Contraloría debe coordinar sus acciones con las acciones que en un momento dado deban desarrollar los entes territoriales de control fiscal. Otro principio es el del desarrollo sostenible, que no solamente es un principio de control fiscal, sino también de otras actuaciones del Estado y del mundo en general, que muestra su preocupación por la conservación de los recursos naturales, sobre todo de los no renovables. Nos dice este principio que la gestión económica, financiera y social del Estado debe propender por la preservación de los recursos naturales y su oferta para el beneficio de las generaciones futuras, de tal manera que en la presente generación no agotemos estos recursos. También nos señala o se relaciona con la explotación racional, prudente y apropiada de esos recursos y su uso equitativo por todas las comunidades del área de influencia, y la integración de las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y de la intervención estatal. Quiere decir esto que lo del desarrollo sostenible se debe tener presente en cualquier actuación estatal. Muy relacionado con el anterior principio tenemos de la valoración de los costos ambientales, que nos señala que el ejercicio del control fiscal y obviamente el ejercicio administrativo público debe considerar y garantizar la cuantificación e internalización de la relación costo-beneficio ambiental. Hay que preservar
los recursos naturales, y cuando se va a llevar a cabo un proyecto hay que examinar muy cuidadosamente cuál es el costo ambiental de ese proyecto y los beneficios que le va a generar a la comunidad. Efecto disuasivo. Este principio de control fiscal nos señala que la vigilancia y el control fiscal deben propender para que sus resultados generen conciencia en los sujetos y en algunos casos también en los objetos de control fiscal sobre las consecuencias negativas que pueden acarrearles un comportamiento irregular respecto al manejo de los recursos públicos. Especialización técnica nos señala que el control fiscal, para que sea exitoso, debe ser lo más técnico posible. Por lo tanto, es indispensable tener un conocimiento del sujeto vigilado, de la normatividad que regula el sector, conocer de los procesos internos de ese sujeto de control, al igual que conocer la disciplina académica aplicable a ese sujeto. Inoponibilidad al acceso de la información. Nos señala que los órganos de control no deben ser objeto de restricciones para poder acceder a la información que requiera. Más concretamente nos dice el principio que los órganos de control fiscal, o sea, la Contraloría, podrán requerir, conocer y examinar de manera gratuita todos los datos e información sobre la gestión fiscal de las entidades, bien sea públicas o privadas, pero que esto sea única y exclusivamente en el ejercicio de sus funciones. Tecnificación, muy relacionado con el principio de la especialización técnica, y aquí nos está diciendo que el control fiscal debe apoyarse en las modernas técnicas que puedan tener a su alcance para poder dar unos resultados mucho más eficientes. Integralidad. Nos dice que el control fiscal debe realizarse de manera integral desde una perspectiva micro o macro, sin perjuicio de la selectividad que en algún momento se pueda dar. La oportunidad, pues también nos señala que el control fiscal debe ser lo más oportuno posible. ¿De qué sirve hacer un control fiscal a unas operaciones que se realizaron 10 años atrás, cuando ya ha prescrito la acción fiscal, cuando ya no es posible adelantar ninguna acción contra los que hicieron mal de esos recursos? Exactamente nos dice el principio que las acciones de vigilancia y control fiscal, preventivas o posteriores, se deben llevar a cabo en el momento y circunstancias debidas y pertinentes. El principio de prevalencia nos dice que las competencias de la Contraloría General de la República primarán sobre las competencias de las Contralorías territoriales, lo que señala que en algún momento dado la Contraloría General podrá desplazar del conocimiento que tengan las Contralorías de los niveles departamentales y municipales. No obstante, el proceso de integralidad, los órganos de control podrán escoger aquellos procesos en donde existan mayores riesgos de corrupción. Igualmente, podrán seleccionar de la manera más técnica posible muestras representativas de recursos, cuentas, operaciones o actividades, de tal manera que se puedan formar una idea sobre la generalidad o el universo de la respectiva institución. No es necesario revisar todas las operaciones de las entidades. Subsidiariedad, muy relacionado con el principio de prevalencia, nos indica que en términos generales el control fiscal debe realizarlo el ente más próximo al ciudadano, pero si en ese órgano existe imposibilidad para ejercerlo de manera eficiente y objetiva, la Contraloría General puede desplazarlo, puede intervenir en los asuntos propios de esas Contralorías territoriales. Esto en aplicación al principio que ya vimos, el de prevalencia que tiene la Contraloría General frente a los órganos de control territorial. Las Contralorías territoriales por mandato constitucional y legal son los órganos que vigilan y controlan la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su respectiva jurisdicción en relación con los recursos endógenos y las contribuciones parafiscales.
entendido como recursos endógenos aquellos que se generan dentro de la respectiva jurisdicción del departamento o del municipio, porque los exógenos, dentro de los cuales se incluyen las transferencias, la competencia en principio le corresponde a la Contraloría General de la República. Entonces, esta Contraloría, de manera prevalente, porque ya lo mencionamos atrás, puede vigilar y controlar los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales, especialmente los recursos del Sistema General de Participaciones, los del Sistema General de Regalías, pero también los recursos de cofinanciación y otros más que transfiere la nación. También puede controlar la Contraloría las rentas cedidas por la nación. ¿Cuáles son estas rentas cedidas? Son recursos que tienen como destinación única la salud. Entonces, una porción de los recursos del Sistema General de Participaciones, una porción del impuesto a la cerveza, los recursos provenientes de loterías, espectáculos públicos y los juegos de suerte y azar se tienen que destinar única y exclusivamente a salud, y la competencia para el control de estos recursos de manera prevalente lo tiene la Contraloría General de la República. Pero la Contraloría, para poder ejercer este control prevalente, debe aplicar los principios que ya vimos de coordinación, debe coordinar su actividad con el ente territorial, concurrencia y subsidiariedad. Ya hicimos mención atrás de los recursos exógenos de las transferencias, pero ¿qué son las transferencias? Son recursos que se transfieren de un nivel de gobierno a otro sin que exista una contraprestación. Estas transferencias se pueden dividir en corrientes y de capital. Las corrientes son las que ordinariamente se transfiere para que se realice una obra o se realice algún servicio. Pero si esa transferencia está condicionada para que se adquiera un activo o se pague un pasivo, entonces se denominará una transferencia de capital. Estas transferencias las podemos clasificar de distintas maneras. Puede ser desde el punto de vista presupuestal, por la libertad de su destino, de acuerdo a cómo se liquide, o por la reciprocidad en su uso. De manera presupuestal se clasifican, como ya lo señalamos, en corrientes y de capital. Por la libertad de su destino, condicionadas o no condicionadas. Las condicionadas van dirigidas a cumplir un objetivo. Ya la ley o la Constitución señaló de manera anticipada en qué debe ser invertidas. Las no condicionadas, quien las recibe no tiene la obligación de invertirla en una actividad específica, la puede invertir de acuerdo a las competencias que tenga el respectivo órgano. La mayoría de las transferencias que de nivel nacional se trasladan al territorial son condicionadas, con la excepción de una porción del Sistema General de Participaciones que van para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, que le pueden dar el destino que las competencias de estos niveles les permiten. De acuerdo a su liquidación, podemos clasificar a las transferencias en automáticas y discrecionales. En las primeras no se necesita de que haya gestión para su asignación, porque ya estas han sido definidas por la ley, como también se ha determinado la forma en que se van a hacer las distribuciones. Sí, simplemente se aplica una fórmula y asunto concluido. En las discrecionales, una entidad o una persona tiene facultades para determinar el monto y los beneficiarios de estas transferencias. Y por la reciprocidad de su uso, las podemos clasificar con contrapartida y sin contrapartida. En las primeras, el ente receptor se obliga a aportar una porción del valor del proyecto o servicio que se vaya a financiar con la transferencia. Y sin contrapartida, no existe esta obligación de colocar recursos adicionales o recursos propios de la entidad. Las principales transferencias
que de la nación se transfiere a nivel territorial, como ya lo hemos señalado, tenemos los recursos del Sistema General de Participaciones que básicamente van para financiar educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otras inversiones que se agrupan bajo el nombre genérico de propósitos generales. La del Sistema General de Regalía que básicamente van destinadas a financiar gastos de inversión. Igualmente, participaciones en algunos impuestos que pueden tener las entidades. En el caso del nivel municipal, tiene una participación en los impuestos de vehículos que cobran los departamentos. También tenemos como transferencia los aportes que haga el Fondo de Pensiones Territoriales cuando se produce una descapitalización. Una de las dos principales transferencias del nivel nacional es la del Sistema General de Participaciones, que en su momento sustituyó las transferencias denominadas situado fiscal, participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación y fondo educativo de compensación. En la liquidación que se hace de esta transferencia, se toma el valor de la transferencia que hubo en el año anterior y se ajusta por un porcentaje de variación de los ingresos corrientes de la nación que haya habido en los últimos 4 años. Un porcentaje, el 4% de estos recursos tienen una asignación especial que va a beneficiar a territorios indígenas, municipios ribereños del río Magdalena para alimentación escolar y un porcentaje que va para el Fondo de Pensiones Territoriales. El otro 96%, que ahora será el 100%, se distribuirá así: 58.5% para educación, 24.5% para salud, 11.6% para propósitos generales y 5.4% para agua y saneamiento básico. Los recursos que van para educación y salud se asignan privilegiando la demanda antes que la oferta, a diferencia de lo que ocurría con el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación, que privilegiaban costos históricos. Acá se tienen en cuenta son las coberturas. Por lo tanto, para la distribución de esta transferencia se tienen en cuenta los criterios de población atendida y de población por atender en los servicios de salud y educación. Igualmente, la población urbana y rural, pobreza relativa, eficiencia y esfuerzo fiscal. Otra transferencia en importancia del nivel nacional al territorial son las regalías, las cuales se generan por la explotación de recursos naturales no renovables, dentro de los cuales incluimos hidrocarburos, carbón, níquel, hierro, cobre, oro, etc. Los recursos del Sistema General de Participaciones deben ser destinados a financiar proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, para ahorro, para financiar el pasivo pensional territorial, para inversiones físicas en educación en el nivel territorial, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación, para generación de ahorro público, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, y para el aumento de la competitividad general de la economía. Y estos recursos se manejan a través de estos 4 fondos: el de ciencia, tecnología e innovación, desarrollo regional, compensación regional y ahorro y estabilización. Para la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías se tienen en cuenta los porcentajes que se muestran en la gráfica. Atrás señalamos que la Contraloría General de la República ejerce el control prevalente frente a las Contralorías territoriales. Para el efecto se han creado los siguientes mecanismos: vigilancia fiscal concurrente integral o selectiva, transitoria o permanente, el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, el Sistema Nacional de Control Fiscal, SINACOF,
Acciones conjuntas y coordinadas entre las Contralorías. Intervención funcional de oficio, intervención funcional excepcional, fuero de atracción y otros mecanismos determinados por el Contralor General. En relación con la vigilancia concurrente, integral o selectiva, transitoria o permanente por parte de la Contraloría General de la República a los sujetos u objetos de control de las Contralorías territoriales, esta se podrá realizar de manera integral, selectiva, seleccionando una muestra, transitoria por un determinado periodo de tiempo o permanente, dependiendo de lo que decida el Contralor General de la República. En cuanto al Plan Nacional de Vigilancia y Control, este contiene las actividades que desarrollará la Contraloría General de la República y, entre otros componentes, contiene los siguientes. Un plan de actividades de corto plazo, un plan de actividades de mediano plazo, un plan indicativo de objetivos y resultados de corto, mediano y largo plazo, los sujetos u objetos de control incluidos a los que se les ejercerá control prevalente y otros que determine el Contralor General. En la elaboración de este Plan Nacional de Vigilancia se deberán tener en cuenta criterios tales como las competencias de las Contralorías Nacional y Territoriales, el impacto económico, social y ambiental del sujeto u objeto que será objeto de control, la especialización técnica del sujeto u objeto de control, el acceso y disponibilidad de información previa, la eficacia y eficiencia en el ejercicio del control fiscal que se haya ejercido anteriormente sobre ese mismo asunto. El Sistema Nacional de Control Fiscal, SINACOF, es el conjunto de políticas, principios, normas, métodos, procedimientos, herramientas tecnológicas, instancias y mecanismos estructurados de manera lógica que permiten a los órganos de control fiscal la planeación, armonización, unificación y estandarización del ejercicio del control y evaluación y análisis de la gestión y resultados de los órganos sometidos a su control. Este sistema está dirigido por el Contralor General de la República con el apoyo de la Auditoría General de la Nación. Tiene como el Sistema Nacional de Control Fiscal se le considera como una instancia de gestión orientada o que busca mejorar el desempeño de los diferentes órganos de control fiscal a través de la armonización de los sistemas de control y la unificación y estandarización de la vigilancia y el control fiscal. Este sistema está integrado por el Contralor General, por el Auditor General y por los Contralores departamentales, distritales y municipales. Las acciones conjuntas de las Contralorías. Estas podrán adelantar acciones conjuntas y coordinadas de vigilancia y control fiscal cuando el sujeto, objeto o actividad de control así lo amerite. En todo caso, la Contraloría General de la República podrá solicitar el apoyo de cualquier Contraloría territorial para el desarrollo de alguna actividad de control. En aplicación al principio de prevalencia, la Contraloría General de la República podrá intervenir de dos maneras a las Contralorías territoriales. Podrá hacerlo a través de una intervención funcional de oficio o a través de una intervención funcional excepcional.
En ejercicio del control preferente que tiene la Contraloría General de la República frente a las Contralorías territoriales, esa podrá intervenir de manera oficiosa a dichos entes de control, desplazándolos en sus competencias y asumiendo directamente la Contraloría el conocimiento de los asuntos objetos de esa intervención. Pero para ello hay que tener en cuenta algunos criterios, dentro de estos, que los objetos de control sean de gran trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político, que falte capacidad técnica, operativa o logística de la Contraloría Territorial. Además, se deben tener en cuenta criterios técnicos de pertinencia, eficiencia, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad. La intervención funcional de oficio se debe regir por las siguientes reglas. Deberá ser ordenada exclusivamente por el Contralor General de la República mediante acto administrativo debidamente motivado. Es particular por cuanto versa sobre ejercicios de vigilancia y control concretos y previamente identificados o definidos. Es integral, ya que tiene en cuenta todos los ejercicios de vigilancia y control iniciados sobre el mismo objeto de control fiscal, incluyendo, entre otras, las auditorías, actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal. No afecta el ámbito funcional de la Contraloría Territorial respecto del sujeto de control. No procede respecto de procesos de responsabilidad fiscal que ya tengan fallo ejecutoriado. Se extenderá hasta la culminación de la actuación correspondiente, que podrá incluir la decisión de fondos sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo correspondiente si es el caso. Si en el curso de esta intervención desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho que le dieron origen, el Contralor General de la República, de la misma manera en que la ordenó, esto es, a través de un acto administrativo, retornará el conocimiento del asunto a la Contraloría Territorial correspondiente. A diferencia de la intervención funcional de oficio, en que la Contraloría asume el conocimiento de un hecho de control sin que medie alguna solicitud, en la excepcional, una persona natural o jurídica es la que le solicita a la Contraloría esta intervención. De acuerdo a esta intervención funcional excepcional, que es muy parecida a la que acabamos de ver, la Contraloría podrá intervenir los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las Contralorías territoriales, desplazándolas, como en el caso anterior, en sus competencias y asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención. Eso sí, a solicitud de los siguientes sujetos: del gobernador o alcalde, de la asamblea departamental o el consejo, una comisión permanente del Congreso de la República, de una veeduría ciudadana, del contralor territorial, del auditor general, del secretario de transparencia de la presidencia, del procurador general, del fiscal general de la nación, del defensor del pueblo o a solicitud de la ciudadanía. Fuero de atracción se genera cuando en el objeto de control fiscal confluyen fuentes de financiamiento de distintos niveles y que son de competencia de varias contralorías a la vez. Para definir qué contraloría deberá realizar el control, se deberá tener en cuenta lo siguiente. En el caso de que los recursos aportados por la nación superen el 50%, la competencia entonces le corresponderá a la Contraloría General de la República. Pero si la financiación es igual de todos los niveles,
La competencia será por el orden de llegada a las actividades de control. Esto es, la primera Contraloría que inicie las actividades del control, pues continuará con ella. Cuando se trate de recursos de entes territoriales, no participa en este caso la Contraloría, tendrá competencia prevalente para realizar el control la Contraloría del ente público que haya hecho el mayor aporte, o por el orden de llegada a la actividad de control si los aportes son iguales entre los diferentes entes públicos. Certificación de las Contralorías territoriales. Anualmente, la Auditoría General de la Nación verificará y certificará a todas las Contralorías territoriales con base en indicadores de gestión establecidos por la misma Auditoría General. Estas evaluaciones también se harán parcialmente y habrá una consolidada anual. Para el desarrollo de su labor, la Auditoría General podrá acceder sin restricción alguna a las informaciones de las Contralorías y por su intermedio también de los sujetos vigilados. De las Contralorías territoriales, la Auditoría General podrá obtener información de procesos, auditores, de responsabilidad fiscal, sancionatorios administrativos fiscales, como también si hay procesos de cobro coactivo. Ya vimos que es competencia de la Contraloría General de la República intervenir de manera oficiosa o de manera excepcional a las Contralorías territoriales, pero la Contraloría General también las podrá intervenir administrativamente. Entonces, ¿en qué consiste la intervención administrativa? Como ya vimos, en las intervenciones funcionales de oficio o excepcionales, la Contraloría General de la República desplaza a las Contralorías territoriales en sus competencias funcionales, pero a través de la intervención administrativa no solamente las puede desplazar en sus funciones misionales, sino también en sus funciones administrativas. Esta última es una potestad, Dios mío, en relación con la intervención administrativa que puede realizar la Contraloría General a las Contralorías territoriales. Les planteo estos interrogantes para que sean resueltos por ustedes. ¿Quiénes la pueden solicitar y cuál es su finalidad? ¿Qué hechos pueden dar lugar a ella? ¿Qué actuaciones previas se deben realizar? ¿Cuánto tiempo debe durar la intervención administrativa? ¿Qué es el agente interventor y qué facultades tiene? ¿Qué debe contener el informe final del agente interventor y a quiénes va dirigido? Esta intervención administrativa tiene como base las evaluaciones que haya hecho la Auditoría General de la República. Recordemos que estas evaluaciones son anuales, pero existen unas evaluaciones parciales que se hacen trimestralmente. Y con ellas se busca que la Contraloría intervenida alcance condiciones que permitan el ejercicio adecuado de sus respectivas competencias. Pero deben existir unas causales para que una Contraloría sea intervenida. Esto no puede ser una decisión caprichosa del Contralor General de la República, único funcionario que puede ordenar esta intervención. Para que se dé esta intervención, se deben dar algunos de estos presupuestos: bajo rendimiento de la gestión y o de los resultados en los procesos misionales y o administrativos, insuficiencia de capacidad operativa o de capacidad instalada para cumplir con las funciones del ente intervenido, inobservancia de las directrices de unificación y estandarización de procedimientos de vigilancia y control,
incumplimiento de los planes de mejoramiento que con anticipación haya dejado la Auditoría General de la República, como también la identificación de hallazgos que involucren posibles actos de corrupción por parte de los funcionarios de la Contraloría Territorial. Pasemos a otro tema, y es el relacionado con los sistemas de control fiscal que pueden utilizar las diferentes contralorías, incluyendo la nacional, los departamentales y las municipales. Estos sistemas de control son un control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, revisión de cuentas, evaluación del control interno. Estos controles podrán ser usados de manera individual o combinada, que es lo más común. También pueden aplicarse otros sistemas de control diseñados por la Contraloría General o por las Contralorías Territoriales. El control financiero va a versar sobre los estados financieros que deben elaborar las entidades estatales. Por lo tanto, consiste en el examen que se realiza para establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones u operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la República, la máxima autoridad en materia contable, de acuerdo a la Constitución que existe en el país. Sea el momento para destacar que desde hace muchos años atrás, en materia contable y presupuestal, el Estado colombiano progresivamente ha venido adecuándose a las normas internacionales de información financiera, como también a las normas internacionales de contabilidad del sector público. Igualmente se ha venido adecuando al Manual de Estadística de Finanzas Públicas expedido por el Fondo Monetario Internacional. La información financiera está contenida o resumida en los libros y estados financieros. Son estados financieros del sector público, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Igualmente se destaca que la información presupuestal se debe registrar en algunos libros a la vez que presentar algunos informes. Son libros de ejecución presupuestal, el libro de registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos, el de registro de reservas presupuestales, el de registro de cuentas por pagar, el de registro de vigencias futuras. Igualmente se debe presentar un informe mensual sobre la ejecución del presupuesto de gasto, o sea, el informe sobre las ejecuciones de la vigencia del respectivo año, un informe mensual de la ejecución de las reservas presupuestales y un informe mensual sobre la ejecución de las cuentas por pagar. Un elemento importante dentro del control financiero es el uso de indicadores de gestión financiera. El análisis financiero se puede llevar a cabo de manera vertical o de manera horizontal. De manera vertical se buscan establecer relaciones estructurales entre cuentas financieras de un mismo año en términos porcentuales. De manera horizontal, lo que se busca es comparar resultados de un periodo frente al otro para determinar tendencias, aumento o disminuciones, tanto en términos absolutos o relativos. Lo que se busca establecer es si una cuenta durante un periodo de tiempo ha crecido o ha disminuido. Los siguientes son los principales indicadores financieros utilizados dentro del sector público. Algunos son mucho más idóneos para examinar la situación de una empresa industrial y comercial del Estado o asimilada, en donde se tiene como premisa la generación de utilidades. Otros son más adecuados para examinar
las actividades financieras de entidades de gobierno. Se deberá entonces escoger el indicador que más se adecue a la entidad que se esté analizando o elaborar o establecer un indicador específico para analizar la situación financiera de ese ente en particular. Sigamos con la descripción de los diferentes tipos de controles de los que pueden hacer uso las Contralorías Nacional, departamentales y municipales en sus labores de control fiscal. El control de legalidad. Este consiste en la comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otro índole de una entidad para establecer que se haya realizado conforme a las normas que les son aplicables. El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia, términos que ya definimos con anterioridad, en la administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública. Dentro de eso se pueden utilizar los indicadores financieros que señalamos atrás, y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que esas producen, especialmente si se trata de una empresa con una orientación para generar utilidades o excedentes públicos, así como de los beneficiarios de su actividad. El control de resultados. Anteriormente este control lo tenía bajo su responsabilidad el Departamento Nacional de Planeación, quien debía verificar los resultados obtenidos con el plan de desarrollo para ver si estos estaban acorde con lo que inicialmente se había planteado. Con las reformas que se han introducido últimamente, el control de resultados le compete a la Contraloría General de la República y por extensión a las Contralorías territoriales. Y el mismo consiste en un examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración. Pero ¿qué referentes deberán tener las Contralorías Nacional, departamentales y municipales para poder realizar sus controles de gestión? Uno de esos referentes es el plan de desarrollo, en donde el gobierno fija para los siguientes 4 años sus objetivos, metas, propósitos. Este plan de desarrollo será la base para que se elaboren planes estratégicos sectoriales para educación, para salud, agua potable, construcción de vías, justicia, hacienda, etc. Estos planes sectoriales a su vez serán la base para que las diferentes entidades elaboren sus planes estratégicos institucionales. Valga la pena mencionar que el plan de desarrollo, el estratégico sectorial y el estratégico institucional se elaboran para periodos de 4 años, y con base en este último se elabora el plan de acción anual, que lo deben elaborar cada una de las dependencias de las entidades, y este último va a ser un gran referente de la Contraloría, bien sea nacional, departamental o municipal, para verificar si lo que aquí se consignó finalmente se logró o no. La revisión de cuentas es otro de los instrumentos que tienen las Contralorías para realizar su control fiscal. Esta revisión de cuentas consiste en el estudio especializado de los documentos que soportan legal,
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un periodo determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones. Recordemos que estas expresiones hacen referencia a los principios que rigen la actividad de las entidades públicas, pero en particular al control fiscal. Para estos efectos, se entiende como cuenta el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario público. No obstante lo anterior, cada entidad debe conformar una cuenta que será remitida por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la República. El Contralor General está facultado para determinar las personas obligadas a rendir cuenta en materia fiscal y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello. En el nivel territorial, igual competencia la tendrán los contralores de este nivel. Otro instrumento de control fiscal es la evaluación que se haga del control interno. Es bueno señalar que el control interno es el conjunto de políticas, métodos, procedimientos, manuales, etcétera, que rigen en una institución. Y en materia de control, las Contralorías deben analizar los sistemas de control de estas entidades sujetas a su vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficientes y eficaces en el cumplimiento de sus objetivos. Si la entidad de control fiscal determina que el control interno es deficiente, entonces deberá incrementar sus acciones de control fiscal. En el caso de las sociedades de economía mixta, o sea, aquellas empresas en donde el Estado tiene capital, pero también los particulares, el control fiscal básicamente lo realizan los revisores fiscales, pero la Contraloría General, al igual que las territoriales, también tienen facultades para realizar las operaciones financieras de estas entidades, teniendo en cuenta la participación que el Estado tenga en el capital social de las mismas y evaluando dentro de lo posible la gestión empresarial de tal forma que se permita que puedan determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los principios de la gestión fiscal. Cambiemos de tema y concentrémonos ahora en el control posterior y selectivo, preventivo y concomitante. Y para el efecto, los invito a que antes intenten resolver estos interrogantes. ¿En qué consisten estos conceptos? Esto es control posterior y selectivo, preventivo y concomitante. ¿En qué consiste el seguimiento permanente a los recursos públicos? ¿Qué fases debe cumplir el control concomitante? ¿Existe alguna vinculación con los controles sociales e internos? ¿En qué consiste la advertencia que se genera como producto de este control preventivo y concomitante? El control posterior y selectivo. Recuérdese que en el pasado la Contraloría General, al igual que las Contralorías territoriales, ejercitaban el control fiscal en tres fases o etapas: control previo, control preceptivo y control posterior. De aquel entonces solamente subsiste el control posterior con una característica, y es que ya no es integral como en el pasado, que se revisaban todas las operaciones, sino que ahora es selectivo. Se selecciona una muestra representativa, ojalá utilizando métodos técnicos, o también se selecciona aquellos procesos, aquellas entidades en donde se presume que pueden haber actos de corrupción. La finalidad de este control, que está orientado a los particulares
y a las entidades públicas que manejen fondos o bienes públicos es determinar si las actividades, operaciones y procesos ejecutados y sus resultados, sobre todo estos últimos, se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuesto y normatividad aplicable, pero sobre todo si logran los efectos positivos para la consecución de los diferentes fines que se le han señalado al Estado. También recordamos que anteriormente la Contraloría, igualmente las territoriales, tenían oficinas llamadas auditoría, que se clasificaban de acuerdo a su nivel de jerarquía en general, especial, regional o revisor delegado. Estas auditorías eran oficinas enclavadas dentro de las entidades públicas y allí, en el sitio, realizaban las modalidades de control previo, preceptivo y posterior. También existía una dependencia especializada que estudiaba y diferencia las cuentas consolidadas de esas entidades. Estas auditorías, con los cambios que han habido en el control fiscal, desaparecieron. El control concomitante y preventivo, no confundirlo con el control previo, aunque tiene algunos aspectos similares, ya que se realiza de manera simultánea con los hechos fiscales que puedan ser objeto de vigilancia. Este es un tipo de control excepcional que no es vinculante en la medida en que las recomendaciones que se produzcan a partir de él no obligan a la administración y no implica coadministración. El gestor fiscal, o sea, el funcionario o el particular que esté manejando recursos públicos, podrá acoger o no las medidas que la Contraloría, o más concretamente el Contralor General, le haya sugerido. Este es un control que es exclusivo de el Contralor General de la República. Es el único funcionario quien puede ordenar este control concomitante y preventivo. Las Contralorías territoriales no tienen esta facultad. Con este control se busca garantizar la defensa del patrimonio público. Se lleva a cabo a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los bienes, fondos o recursos públicos. Para la realización del mismo se debe tener en cuenta los principios y sistemas de la vigilancia de control fiscal, la calidad, consistencia y racionalidad en su ejercicio, mediante el reconocimiento de la naturaleza de los sujetos vigilados, el marco regulatorio, la ciencia o disciplina académica aplicable a los mismos y los distintos escenarios en los que se desempeñan. Y en relación con este control, ¿en qué consiste el seguimiento permanente a los recursos públicos? ¿Qué fases debe cumplir el control concomitante? ¿Existe alguna vinculación con los controles sociales e internos? Y por último, ¿en qué consiste la advertencia que se genera como producto de este tipo de control? En el ejercicio de este control concomitante y preventivo, la Contraloría General de la República podrá asistir sin voz y sin voto en las instancias de planeación, asesoría y decisión sobre la gestión contractual, al igual que en las demás instancias institucionales de toma de decisiones que involucren recursos públicos. Anteriormente, de acuerdo al control previo, los representantes de la Contraloría podían asistir con voz, pero sin voto, en las sesiones en las cuales se discutían y se adjudicaban contrataciones. También podrá la Contraloría practicar visitas para recibir directamente informaciones, opiniones y observaciones voluntarias del gestor fiscal o de sus colaboradores. Igualmente, podrá practicar visitas para la revisión de los trámites y actuaciones que se encuentren en desarrollo.
Como producto de este control concomitante y preventivo, la Contraloría producirá un documento que se llama de advertencia. Este es el pronunciamiento no vinculante, ya dijimos que no tiene el carácter de obligatorio para el gestor fiscal, mediante el cual la Contraloría General de la República, más concretamente el Contralor General, previene a un gestor fiscal sobre la detección de un riesgo eminente de pérdida de recursos públicos y o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. De esta manera terminamos la exposición sobre el control fiscal. Muchísimas gracias.